El día de hoy les voy a estar enseñando cómo pueden exportar tanto imágenes y videos sin fondo o en fondo transparente usando CapCut y Filmora. ¿Ok? Vamos a usar estas dos herramientas para que ustedes puedan ver y decidir cuál de las dos es mejor para este tipo de trabajo. Otra cosa que les voy a enseñar es cómo pueden animar un logotipo en estas herramientas. Y si ustedes aprenden a hacerlo, van a poder ofrecerlo como un servicio para sus clientes o también van a poder usarlo para una intro de un canal de YouTube, para mejorar la imagen de su empresa, de su negocio, ¿ok? Para lo que ustedes quieran. Entonces, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es abrir CapCut, ¿ok? Y ustedes van a clicar en crear proyecto. Acá en crear nuevo proyecto ustedes van a importar el video o la imagen que ustedes quieren animar para después exportarla sin fondo o en fondo transparente. Ahora, para aprovechar el tiempo, de una vez yo voy a animar el logotipo. Va a ser bien rápido. Animando ese logotipo vamos a poder exportarlo sin fondo para que ustedes lo puedan aprovechar en otros videos. Eldin, ¿qué puedo hacer yo con esto? Miren, ustedes van a poder usar el logotipo que animen para colocarlo en todos los videos de ustedes, transmitir más credibilidad, más confianza para las personas, o sea, mostrando siempre su marca. Y también van a aprender a hacer esto para ofrecerlo como un servicio. Hay personas que se lo van a comprar, por ejemplo, para presentaciones de negocios y todo eso. Entonces, bueno, miren, vamos de una vez acá. Vamos a clicar acá en importar y yo voy a seleccionar el logotipo de Filmora. Vamos a animar acá en CapCut el logo de Filmora. Entonces, yo lo voy a colocar acá centrado. Y lo siguiente que tenemos que hacer es clicar acá en donde dice máscara, ¿ok? Entonces, clicando acá en máscara, vamos a hacer clic en agregar máscara. Bueno, aquí aparecen varias opciones, rectángulo, círculo. Nosotros vamos a seleccionar en este caso la de dividir, ¿ok? Y luego de eso vamos a colocarlo en diagonal. Vamos a hacer clic en este círculo de acá y vamos a arrastrarlo para que quede diagonal, ¿ok? Y aquí aparece otra flecha. Esa flecha es para el difuminado. Entonces, para colocarle un efecto, vamos a colocarle el difuminado de esta manera. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Miren, vamos a arrastrar este efecto hasta la esquina, hasta arriba. Y vamos a ir acá en donde dice configuración de la máscara y clicar acá en donde dice agregar un fotograma, ¿ok? En este icono de acá. Entonces, nosotros clicamos allí. Luego de eso, vamos a arrastrar hasta el final y vamos a bajar esto, ¿ok? Así. Entonces ustedes pueden ver que aquí en la esquina aparece que se agregó también un fotograma. Miren, aquí aparece agregado también, ¿ok? ¿Qué hicimos acá? Miren, ya nosotros animamos el logo para que tenga una transición, por ejemplo, así. Quedó bien chévere, ¿verdad? Ustedes pueden agregarle en tal caso un fondo de un ejemplo. Yo les voy a colocar acá de ejemplo nada más. Miren esto. Yo le puedo colocar otros efectos. Ustedes pueden hacer lo mismo, por ejemplo, para colocar arroba el canal de ustedes o arroba la red social de ustedes si no tienen en tal caso un logotipo. Y pueden hacer exactamente lo mismo, el mismo efecto. Luego de eso ustedes van a buscar un audio o un fondo que combine con el efecto que ustedes le agreguen a su logotipo. Entonces, miren. Ok, entonces ustedes le pueden agregar más cosas, pueden colocar por ejemplo aquí efectos, nada más para que ustedes vean algo bien rápido. Yo voy a agregarle este efecto aquí, ok, entonces miren, aquí en donde suena la música yo quiero que tenga el efecto como de zoom. Entonces ustedes pueden elegir el efecto que ustedes quieran y en tal caso colocárselo, por ejemplo, puede ser este de flash negro o cualquier uno. No, ese de zoom no combinó, pero se puede agregar este de flash negro. Vamos a colocarlo aquí y bueno, ustedes van a ver que queda mejor. Por eso les digo, todo depende de la creatividad de ustedes, pero para ser rápido yo voy a hacerlo así sencillo, ¿ok? ¿Ok? Entonces bueno, esto es solo un ejemplo de cómo ustedes pueden animar también un logotipo y lo que nosotros vamos a hacer ahora es exportarlo sin fondo o en fondo transparente. Bueno, nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Van a ir acá en donde dice exportar, ¿ok? Acá ustedes van a seleccionar para colocar el nombre. Yo voy a colocar acá video Filmora 1, ¿ok? Van a seleccionar acá en donde se va a guardar el video. Yo voy a colocar que sea descargas. Y luego de eso, miren, algo importante. Ustedes seleccionan la resolución. Van a seleccionar que la tasa de bits sea recomendado. Yo voy a dejarlo en recomendado. Y acá en codec normalmente está seleccionado este H.264, ¿ok? Ustedes van a hacer lo siguiente, van a clicar en donde dice RLE. Con RLE ustedes van a poder exportar sin fondo o en fondo transparente tanto imágenes, videos sin fondo, todo eso, ¿ok? Entonces miren, ustedes seleccionan la tasa de FPS,
yo lo voy a dejar tal cual como está y luego de eso clican en exportar, ¿ok? Entonces miren, aquí aparece ya el logotipo con el efecto y animado. Entonces, ok, como yo sé Eldrin que en verdad está funcionando, miren, yo voy a clicar acá en archivo multimedia, voy a importar este video de acá y le voy a importar también el video, este Filmora 1, que fue el que acabamos de guardar, ¿ok? Entonces miren, Filmora 1, yo voy a colocarlo acá y ustedes pueden ver, vamos a colocarlo acá en una esquina. Vamos a borrar esto, que nosotros acabamos de hacer. Vamos a colocar el logo aquí en la esquina. Ok. Entonces miren, ustedes pueden ver aquí. Hola a todos. Hoy van a Vamos a colocarlo aquí. aprender con Eldrin Lobo a exportar videos e imágenes sin fondo en CapCut y en Filmoras. Ok. Entonces miren, yo por ejemplo seleccionando esta, ya yo puedo ajustar la velocidad para que combine con todo el video. Ok. Y queda prácticamente un video, no queda una imagen de un logo. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes pueden hacer exactamente con el logo que ustedes quieran. Hola a todos. Hoy van a aprender con Eldrin Lobo a exportar videos e imágenes sin fondo en CapCut y en Filmoras. Ok, entonces como les dije, ustedes también pueden agregarle la música de fondo para colocarlo como una intro para un canal de YouTube, agregándole efectos. Todo está en la creatividad de ustedes. Ok, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero en Filmora. Ahora, para exportar sin fondo o en fondo transparente usando Filmora, lo que tienes que hacer es importar el video o la imagen que tú quieres colocar. El mismo procedimiento que CapCut, ¿ok? Entonces yo voy a seleccionar acá el logotipo, en este caso va a ser el logo de CapCut. Voy a animarlo acá también para que ustedes vean que es muy sencillo. Y acá ustedes van a seleccionar la medida en la que ustedes quieren el video. Por ejemplo, yo voy a dejar seleccionado que sea en 16:9, ¿ok? Para YouTube, por ejemplo. Entonces, miren, voy a colocar el logotipo en el centro y vamos a animarlo muy fácil. Van a hacer clic acá en donde dice máscara, ok, en esta parte de acá ven que dice imagen básico y clican acá en máscara. Luego en máscara ustedes van a seleccionar esta que dice lineal, ok. Entonces pueden ver que les quedó bien parecido a lo que hicimos en CapCut, ok. Acá ustedes van a rotar clicando acá, es más sencillo, ok. Yo lo voy a dejar así diagonal igual. Y si nosotros bajamos un poco más, va a decir intensidad del desenfoque. Ok, nosotros vamos a subirlo acá para que quede el mismo efecto como de desenfoque que nosotros teníamos en el otro video. Ok, luego de eso vamos a hacer lo mismo, vamos a ir hasta acá, hasta la esquina, hasta aquí abajo. Ok, podemos en realidad hacerlo al revés. Déjame ver si lo puedo voltear acá. Vamos a hacerlo así al revés. Ok, a girarlo y vamos a colocarlo acá en la esquina. Ok, luego de eso, para colocar en tal caso el efecto, vamos a hacer clic acá en donde dice transformar. Ustedes van a hacer clic aquí, ok. Luego de eso lo que tenemos que hacer es, miren, ir aquí hasta el final, ok, van a arrastrar aquí hasta el final de la imagen, del video, y van a hacer clic acá en el efecto. Van a hacer clic 2 veces, ok, acá en la esquina, van a arrastrar, van a ver esto, van a arrastrar hasta el final, ok, vamos a dejar que se vea un poco el difuminado aquí, y vamos a hacer clic acá en donde dice transformar, ok. Entonces para que aplique todo el efecto. Entonces podemos ver que tiene el mismo efecto, ok. Para que sea en tal caso más rápido, más corto, obviamente ustedes tienen que seleccionar acá, cortar la imagen y todo eso, pero le agregamos prácticamente el mismo efecto que en CapCut, ok. Entonces miren, yo acá voy a importar también la música que nosotros habíamos usado para que ustedes vean que también tiene casi el mismo efecto, porque en realidad este está un poco más corto, pero lo podemos alargar también. Entonces si nosotros lo alargamos, podemos agregar el fotograma hasta aquí, ok, y miren. Ok, allí yo puedo agregarle también un efecto, todo de la misma manera. Vamos a ver algunos efectos acá de Filmora, ok. Vamos a ver este templado, este se ve, a ver, este acá, vamos a agregar este extremo, se lo descarga, vamos a colocarlo desde aquí y vamos a bajarlo aquí, ok, vamos a ver qué tal. Quedó muy bueno, yo puedo agregarlo así para que quede como hasta el final, ¿verdad? Ok, allí yo puedo agregarle más efectos si quiero y todo eso. Eldrin, ¿cómo yo exporto el video? Ya yo les voy a mostrar, miren. Acá es muy sencillo también, nosotros vamos a hacer clic acá en exportar, ok.
Y luego de eso nosotros tenemos que colocarle el nombre al video. Yo voy a colocar acá video, ¿cómo es? CapCut. Ok, pues seleccionamos acá en donde se va a guardar el video. Yo voy a colocar acá que sea descargas también. Y luego de eso nosotros vamos a ir acá en donde dice codificador. Ok, vamos a clicar acá y vamos a seleccionar este que dice GoPro. Ok, y algo importante, nosotros tenemos que clicar acá en donde dice exportar un canal alfa. Ok, clicando acá ya nosotros vamos a poder exportar nuestro video. Recuerden también seleccionar la calidad. Yo voy a colocar que la calidad sea alta, la resolución la voy a dejar tal como está. Y miren, yo voy a clicar acá en donde dice exportar. Eldrin, ¿cómo yo sé que quedó con el efecto? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Yo voy a importar acá, voy a seleccionar este video. Ok, este video de acá. Voy a borrar esto que teníamos aquí para que ustedes vean. Y voy a importar también el video de CapCut. Aquí está, ok. Entonces miren, ya lo selecciono acá, video CapCut. Él tiene la música, a mí se me olvidó quitarla, vamos a silenciar acá. Ok, y vamos a, en tal caso, Hola a todos. Hoy arreglar para que el logo aparezca aquí en la esquina también. Ok, yo puedo aumentarle la velocidad, puedo agregarle varias cosas, efectos, todo. Ok, puedo repetirlo también. Entonces, Hola a todos. Hoy van a aprender con Eldrin Lobo a exportar videos e imágenes sin fondo en CapCut y en Filmora. ahora vamos a ver los dos logotipos animados, el de CapCut y el de Filmora, ok, para que ustedes vean cómo quedó. Yo le agregué algunos efectos, entonces no se vayan todavía. Excelente, ¿verdad? Bueno, se puede mejorar aún más, obviamente, si se le dedica más tiempo, se le agregan más efectos y todo eso. Lo que yo les mostré acá fue una previa para que ustedes vean que se pueden hacer muchísimas cosas con estas herramientas. Y obviamente lo principal es aprovechar estas herramientas para ganar dinero. Yo no sé ustedes, pero normalmente cuando yo animo un logotipo, yo cobro entre 80 a 120 dólares si es de 10 a 15 segundos. Ok, entonces por ejemplo con una animación como esta, obviamente mejorándolo un poco más, yo cobraría mínimo entre 40 a 50 dólares. Ok, con una animación así sencillita para una presentación de negocios, todo eso. Yo sé que tal vez haya alguno que diga, no, yo no pagaría 50 dólares por eso, pero bueno, los clientes que yo tengo siempre me pagan lo que yo cobro y la mayoría son de Estados Unidos, entonces en Estados Unidos eso literalmente no es nada. Entonces, si ustedes tienen clientes de afuera, cobren ese precio, 50, 80, 120 dólares, 150 por allí. Ahora, algo importante también, en la descripción del video les voy a dejar el link de CapCut y de Filmora para que ustedes puedan descargarlo y aprovechar varias funciones gratuitas. Ok, como les digo, vean estas herramientas como una oportunidad para hacer dinero y luego pagar una suscripción porque vale la pena. Ok, todo esto que les enseñé también lo pueden hacer exactamente en su dispositivo celular o en su dispositivo móvil, por ejemplo, en su tablet, todo eso. Ustedes lo pueden hacer exactamente allí. Lo único que aquí en este ejemplo yo usé mi ordenador, mi computadora. Ok, entonces bueno, si les gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. Entonces bueno, vamos con todo y hasta la próxima.